Tiene uso de la palabra el primer dictamen de mayoría, el diputado Mario Metaza. Gracias, señor presidente. Señor presidente, vengo hoy como miembro informante del Frente para la Victoria y en mi carácter de presidente de la Comisión de Energía y Combustible a fundamentar la ratificación del acuerdo denominado Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación que llevó adelante el Ministerio de Economía de la Nación en representación del Estado Nacional y la empresa Repsol, Sociedad Anónima. Y para ponernos en contexto, señor presidente, tengo que decir que el 7 de mayo del año 2012 se promulgó la Ley 26741 que declara la utilidad pública y sujeto a expropiación del 51% de las acciones tanto de YPF Sociedad Anónima como de Repsol Gas Sociedad Anónima, todas ellas pertenecientes a la empresa Repsol. También se declara de interés público nacional el logro del autoabastecimiento y se crea también el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrados por miembros del Gobierno de la Nación Argentina y las provincias, con el objeto de coordinar el accionar estatal y fijar la política hidrocarburífera argentina. Cabe aclarar, señor presidente, que esta ley fue tratada por ambas cámaras del Congreso y en el caso particular de diputados se obtuvieron 208 votos a favor, 32 en contra y solo 5 abstenciones. Esa ley que votamos en 2012 estableció que el Poder Ejecutivo Nacional, como autoridad encargada de fijar la política energética, sería responsable de tomar las medidas necesarias para cumplir los fines que ella se proponía, con el concurso de los estados provinciales y el capital público y privado, nacional e internacional. Las acciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: el 51% para el Estado Nacional y el 49% para las provincias, miembros de la OFEPI, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, estableciendo en la misma ley que la distribución de las acciones entre las provincias se haría en forma equitativa, teniendo en cuenta, por un lado, las reservas y, por otro lado, la capacidad productiva de cada una de ellas. También se estableció mediante un acuerdo entre Nación y las provincias de la OFEPI que para cumplir los objetivos de la Ley 26741, el Poder Ejecutivo Nacional ejercería los derechos políticos de la totalidad de las acciones a las provincias, conviniendo además el compromiso del fortalecimiento de YPF como empresa estratégica y administrarla conforme criterios de profesionalización, siguiendo las mejores tácticas de la industria y del gobierno corporativo. Lo valioso, además, es que además de cumplir este objetivo, de lograr el autoabastecimiento energético, las provincias y la Nación se comprometían a incrementar la inclusión social, a garantizar el empleo y el crecimiento de los territorios, en un todo de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Nacional, y eso es también lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Por otro lado, debemos preguntarnos, señor presidente, ¿por qué expropiamos YPF? Y expropiamos YPF porque al momento de la expropiación YPF carecía de un plan de negocios adecuado para las necesidades de la Argentina bajo el modelo de desarrollo que había implementado y que había puesto en marcha Néstor Kirchner allá por el año 2003. Porque el objetivo de Repsol era convertir a YPF en exportadora de recursos naturales bajo una política de saqueo beneficiosa para las arcas de la empresa, pero perjudicial para el crecimiento con inclusión social que lleva adelante este modelo, este gobierno. Cabe aclarar y decir que entre el año 1997 y el 2001, la producción de petróleo de YPF había caído un 44% y la del gas un 51%. Las reservas de crudo y de gas habían decaído más de un 50%. Y acá me quiero detener con algo que dijo en su momento el ministro Axel Kicillof cuando estuvo presente en el plenario,
cuando expresaba que una empresa con ese tipo de declinación en las reservas es una empresa que se está muriendo. Esta tremenda desinversión y vaciamiento impulsó aquel proyecto que recupera para el Estado y para el pueblo argentino su empresa energética de bandera. Y es importante también remarcar que tras su recuperación, la producción de petróleo creció un 6,9% en el último trimestre del año 2013, comparado con el mismo trimestre del año 2012, y el crecimiento en el caso del gas fue de un 10,2%. Y en cuanto a la actividad de perforación, en ese entonces se utilizaban 25 equipos y ahora en el año 2013 estamos en el orden de los 62. Por esto, viendo cómo se van cumpliendo los términos del acuerdo celebrado entre la Nación y las provincias petroleras, es que la aprobación del acuerdo en las condiciones planteadas es vital para poner fin a un proceso y comenzar una nueva etapa en la historia de YPF. También debemos preguntarnos a dónde hemos arribado y decimos que se ha llegado a un escenario tremendamente favorable y beneficioso. Es invalorable haber concluido la operación de manera amistosa, en plazos, y habiendo dado fin a todas las causas judiciales que pesan contra nuestro país y contra YPF. ¿Y cuál es el eje central de este acuerdo? El eje central de este acuerdo, señora Presidenta, es la recuperación del control de YPF por parte del Estado Nacional con la expropiación del 51% del paquete accionario. El acuerdo determina un monto razonable y tiene condiciones que vale la pena valorar, ya que es un acuerdo amigable, de mutua voluntad entre ambas partes y donde no hubo, como dijo Kicillof también en el Senado, ni vencedores ni vencidos. ¿Y qué hemos logrado? Hemos logrado cerrar el círculo que se inició cuando la Presidenta decidió mandar la ley e intervenir la compañía, y además de la mejor manera posible, pacíficamente, con indemnización acordada y desistiéndose de toda causa judicial que pese sobre la compañía, dejando de esta manera una empresa limpia y trabajando. Y también tenemos que preguntarnos cómo iba a ser la expropiación. El artículo 12 de la Ley de Expropiaciones 21.499 dice que después del proceso de tasación realizado por el Tribunal de Tasaciones precisamente, el Poder Ejecutivo debe depositar el monto en efectivo, salvo conformidad del expropiado. Y remarco esto, salvo conformidad del expropiado, porque es decir, de no haber conformidad, la ley exige el depósito de aquello que marque el Tribunal de Tasaciones, en efectivo. Pero si hay acuerdo, las condiciones cambian. Esto lo establece el artículo 15 y el 18 de la Ley 21.499 de expropiaciones. Porque precisamente el objeto del juicio expropiatorio es de determinar el valor controvertido del bien. Si no se hubiera logrado un arreglo satisfactorio para ambas partes, el Estado habría tenido que promover un proceso judicial cuya sentencia fijaría la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al momento de la desposesión. Y en lugar de ello, se llegó a un acuerdo en el que Repsol, por todo concepto, recibe un pago de $5.000 millones, pagaderos no en efectivo, como dice la Ley de Expropiaciones, sino en títulos de bonos soberanos. Si hubiera sido un valor controvertido, el Estado debía depositar el importe de lo que el Tribunal de Tasación dijera, indudablemente creando varios problemas. Primero, fijado el precio por el Tribunal de Tasación era mucho más difícil negociar. En segundo lugar, definido el monto de la expropiación, había que destinar el monto depositándolo ante el juez, generando seguramente muchos inconvenientes para las finanzas y el sistema financiero de la República Argentina y de la economía argentina. En tercer lugar, en el juicio de expropiación se discute el valor, pero el acuerdo no está perfeccionado. Por lo tanto, el expropiante no tiene la posesión efectiva, sino la ocupación transitoria del bien. El Gobierno, evidentemente, no quería arriesgarse a la fragilidad jurídica de una expropiación no concluida. Y en cuarto lugar, este trámite podría haber durado 4 o 5 años, lo que hubiera perjudicado financieramente a la nueva empresa y habría dificultado las inversiones extranjeras en el país. Y evidentemente que han habido críticas a la evaluación de los bienes, pero eso no obsta a alcanzar un acuerdo
porque el monto acordado no contradice el tope establecido por el Tribunal de Tasaciones. Y no les quepa duda de que el entendimiento fue ventajoso, porque se trató de una negociación con alguien que había expresado su disconformidad con la expropiación y con el valor fijado por el Estado argentino. Lo importante entonces, creo yo, es mantener el equilibrio y poder valorar las ventajas y desventajas para cada una de las partes, porque en este caso particular Repsol cede y la Argentina paga un precio justo. Y además, porque es justo reconocer que es inviable pagar al contado. Y además este acuerdo logrado supera las diferencias que se suscitaron en un principio. Además, le permite al país obtener crédito externo para expandir la capacidad de financiamiento y así poder ejecutar las políticas públicas a las que se compromete mediante la Ley 26741 y que es el verdadero compromiso de este Gobierno. No voy a abundar en detalles, señor Presidente, respecto al pago ni a la caracterización del financiamiento del pago por la expropiación, porque seguramente que esto lo va a llevar adelante con mucha mayor propiedad que yo y con mucho mayor conocimiento el diputado, compañero presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, seguramente muchos de los compañeros del bloque del Frente y de los aliados que van a hacer uso de la palabra más tarde. Pero sí digo que mirando hacia atrás, este convenio marca la posibilidad de reparar los daños que produjo la privatización de YPF. Desde el comienzo, las decisiones sobre la empresa involucraron a la patria. Nosotros hemos vivido en la Patagonia distintos escenarios, el de la privatización, el de la desnacionalización, y en estos momentos somos protagonistas de la recuperación. Y en ese proceso de privatización y de desnacionalización se generaron grandes daños sociales que se vivieron fundamentalmente en el sur y que todavía estamos sufriendo. Desde la perspectiva política, la primera vez que la estrategia y la táctica van juntas. La privatización tuvo una estrategia despreocupada por el daño social que produjo la desvinculación de los trabajadores de YPF, alrededor de 35.000 que tuvieron que dedicarse a otros emprendimientos, con retiros voluntarios o con distintas indemnizaciones, principalmente los trabajadores de Cutralcó, Río Gallegos o Caleta Olivia. Por eso, señora Presidenta, es que la decisión de expropiar YPF fue estratégica, como también lo fue la decisión de este Congreso de proclamar la necesidad de obtener la soberanía hidrocarburífera, porque la propia Ley 26741 establece que debe tratarse de un nuevo modelo. Las provincias se suman como propietarias de los recursos a la conducción de la empresa que los va a explotar. Y esto cambia el paradigma en la política petrolera, y a partir de la firma de este acuerdo se abren nuevos acuerdos y nuevos aspectos de la relación provincia-Estado Nacional para el manejo de la compañía, donde las provincias seguramente tendrán en YPF una aliada que les ayude a desarrollar todas sus capacidades productivas. Y mirando hacia adelante, podemos decir que el desarrollo energético requiere una inversión que no existe en el país. Y la discusión que tenemos que dar es si queremos ser dependientes o independientes desde el punto de vista energético. Y en este marco, ser conscientes de que el desarrollo requiere inversión, tecnología, gente experta y eficiencia. Luego de la expropiación se lograron los mejores resultados de la compañía de los últimos 10 años y, entre otras cosas, se recuperó el acceso a los mercados internacionales. Se duplicó la inversión que fue a parar directamente a los yacimientos. El desafío ahora es abastecer al país con una empresa que es competitiva. Y como dijo el ingeniero Galuccio en su exposición, la diferencia entre ser un país con petróleo y ser un país petrolero es bastante importante. Los países con petróleo como el nuestro tienen grandes costos para el desarrollo, pero la ecuación para desarrollar las reservas y los recursos de una manera económica requiere de condiciones determinadas. Y este es el camino a seguir en el corto y mediano plazo y que es fundamental para que seamos exitosos en el desarrollo de este recurso, que no requiere solamente de YPF, sino que requiere de toda la industria, de la nación, de las provincias, de los trabajadores y de todos y cada uno de los argentinos. Porque tal vez por nuestra historia, señora Presidenta, no estamos acostumbrados a que las empresas nacionales funcionen y tengan éxito. Y en ese sentido tenemos una concepción bastante negativa de nosotros mismos. Pero esto ha cambiado
señora presidenta. Esto ha cambiado, señores diputados, y esto es un logro que ha tenido Néstor Carlos Kirchner y la compañera presidenta de la Nación. Y esto seguramente es lo que va a quedar y lo que no nos van a perdonar seguramente desde la oposición. Y esto es precisamente lo que le quiero decir a la oposición, porque se ha hablado mucho de soberanía energética y de autoabastecimiento, antes y ahora. Por eso es tiempo de dejar de lado las diferencias y poder concluir en un acuerdo, porque estas diferencias son temporales y yo pido que superemos estas circunstancias, porque si estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, los señores diputados de la oposición han tenido oportunidad de explicar cómo lo hubieran hecho y lamentablemente vimos que lo único que aportaron fueron posiciones subjetivas y una descarada falta de fundamentos. Y nosotros, independientemente de los fundamentos que aquí expresamos, y como seguramente lo harán los distintos compañeros del bloque y aliados, estamos absolutamente convencidos de nuestra posición, porque actuamos con la razón y con el corazón, porque decimos lo que pensamos y lo que sentimos. Nadie nos tiene que decir lo que tenemos que decir, porque no somos voceros de ningún multimedios ni de ningún factor de poder económico en la Argentina, porque queremos y amamos a nuestro país, lo defendemos y defendemos nuestras convicciones con todo nuestro ser. Estamos orgullosos de nuestro país y estamos felices de que nuestros hijos puedan vivir, trabajar, estudiar en nuestra Argentina, no como el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jefe del PRO y precandidato presidencial de la derecha en la Argentina, que manifestó hace muy pocos días que prefería, que estaba muy feliz porque su hija se había ido a estudiar a San Francisco, en los Estados Unidos. Yo le quiero recordar al ingeniero Macri que la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos es una de las ciudades que más alto índice de homicidios tiene. Y ya que estamos, aprovecho a decirle también al ingeniero Macri que termine con sus actitudes misóginas, como lo ha expresado estos últimos días, porque las mujeres, desde nuestras madres, nuestras hermanas y nuestras esposas, son lo mejor que tenemos y las tenemos que respetar y las vamos a defender. Esto es lo que le quiero transmitir, en este caso, a la gente del PRO y a su conductor político, porque estas son las pequeñas o grandes diferencias que tenemos. Y sabe también, señora presidenta, dónde tenemos diferencias. Y le voy a dar un claro ejemplo. Hace poquitos días, más precisamente un mes, el 24 de marzo, nosotros fuimos a la Plaza de Mayo a conmemorar precisamente ese 24 de marzo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos para nuestro pueblo y para nuestra Argentina más memoria, más verdad y más justicia, y no como el diputado del Frente Renovador que se fue a los Estados Unidos a celebrar el aniversario del 24 de marzo con sus amigos de Norteamérica. Estas son las diferencias que tenemos y por eso queríamos marcarlo y por eso tratamos de entender por qué la oposición nunca nos acompaña en las iniciativas del oficialismo, por más que sean beneficiosas para el pueblo argentino y para el Estado Nacional. Y para finalizar, señora presidenta, porque evidentemente se está terminando el tiempo, digo que hoy se concluye esta apropiación y se cierra un capítulo que es importante para el desenvolvimiento de la empresa en el futuro, porque consolida la confianza en el país y otorga un clima favorable de inversiones para el sector hidrocarburífero. La decisión de expropiar es estratégica por todos los valores y beneficios que brinda y con un panorama auspicioso hacia el futuro, por las menores importaciones, por el multiplicador de la inversión, por las ganancias que dejará al Estado Nacional, a las provincias y cuyos únicos beneficiarios, como dice nuestra presidenta, son los 40 millones de argentinos. Muchas gracias. Muy amable, presidenta.